La muestra de suelos número 1 de nuestros laboratorios pertenece al municipio de Funza, Cundinamarca, donde pudimos evidenciar que había presencia de ganado y de pastos. A esta muestra le haremos 4 propiedades del suelo. La primera que explicaremos es la textura. Para la prueba de textura tan solo necesitaremos un recipiente de vidrio, muestra de suelo y agua. Lo primero que haremos es llenar nuestro recipiente hasta la mitad con la muestra de suelo. Posteriormente adicionaremos agua hasta llenar el recipiente. Una vez esté lleno, taparemos y agitaremos rigurosamente hasta que haya una mezcla homogénea. Esperaremos 24 horas para que la gravedad haga el trabajo necesario de separar los materiales en función de su masa o del tamaño de las partículas. Pasadas las 24 horas ya podemos medir la altura de las 3 capas que pertenecen a la arena, al limo y a la arcilla. A continuación observamos que la arena representa el 44% de la altura total, el limo el 47% y la arcilla tan solo un 9%. Con estos porcentajes ya podemos cruzarlos en el triángulo de texturas del suelo, lo cual nos dice que la muestra número 1 pertenece a una textura franca. A continuación se pueden observar las virtudes o las desventajas del suelo con textura franca. Para la prueba del pH tan solo necesitaremos nuestra muestra de suelo, agua, recipientes, un agitador, bicarbonato de sodio y vinagre. Lo primero que haremos es una prueba experimental de cómo funciona esta prueba. Haremos que el agua se convierta en una solución alcalina adicionando bicarbonato de sodio. Es decir, que si adicionamos una solución ácida como el vinagre, se supone que debe reaccionar como lo vemos a continuación. Ahora lo haremos con nuestro suelo. Primero identificaremos si el suelo es ácido, por lo tanto haremos una solución alcalina con el bicarbonato de sodio y le adicionaremos el suelo. Como no reaccionó, podemos determinar que el suelo no es ácido. Ahora determinaremos si el suelo es alcalino. Para ello haremos una solución ácida con el vinagre y posteriormente adicionaremos nuestra muestra de suelo. Como podemos observar, no hubo reacción, por lo cual se determina que nuestra muestra número 1 tiene un pH neutro. Para la determinación del color del suelo, primeramente se tomó una pequeña muestra del suelo en estudio, que posteriormente fue analizada y comparada con los diferentes colores que se presentan en la tabla de Munsell y que nos permiten identificar de manera sencilla los diferentes tipos de color del suelo que se pueden presentar. Identificando el color más adecuado, pues se siguen las instrucciones de lectura de la tabla de Munsell, que nos permite determinar que el suelo, para este caso, es de color negro. Para la determinación de la porosidad del suelo, primeramente se necesitó de un recipiente que nos permitiera establecer un volumen de suelo a estudiar, junto con una balanza que nos permitiera conocer ciertos valores básicos de interés en el procedimiento. Para el desarrollo del ejercicio de laboratorio, primeramente se determinó el peso del recipiente vacío, obteniendo un valor de media libra aproximadamente. Posterior a ello, se midió el peso del recipiente con el volumen de suelo establecido, que para este caso fue de 1 litro. Y ya con estos dos datos anteriores se puede proceder a determinar el peso de la muestra de suelo. Posteriormente se le agregó agua hasta el volumen conocido, dejando la muestra de suelo completamente saturada de agua, y se determinó la masa del recipiente con el suelo saturado. Y es de esta forma como se procede a realizar los respectivos cálculos para determinar la porosidad del suelo. Bueno, a continuación les presento los cálculos requeridos para determinar la porosidad del suelo.
Entonces, pues primeramente tenemos el peso del recipiente, que fue de 227 gramos. Luego viene el peso del recipiente con la muestra de suelo. Esto arroja un valor de 907 gramos. Entonces, haciendo la resta del peso con la muestra de suelo y el peso del recipiente, pues vamos a obtener el peso de la muestra de suelo, que para este caso fue de 680 gramos. Para este caso establecimos un volumen de suelo de 1 litro, que equivale pues a 1000 centímetros cúbicos, con el cual pues podemos determinar la densidad aparente del suelo, dividiendo pues el peso del suelo sobre el volumen del suelo, que en este caso dio un valor de 0.68 gramos sobre centímetro cúbico. Posterior a ello, pues tomamos el peso del suelo saturado, que dio un valor de 1134 gramos. Para hallar el peso del agua que se agregó al recipiente, pues realizamos la resta de los 1134 gramos menos el peso del suelo, que pues fueron los 680 gramos, y da un valor de 454 gramos. Entonces de esta forma pues podemos obtener el volumen de agua que se agregó, multiplicando el peso del agua por la densidad, que para este caso la tomamos de 1 gramo por centímetro cúbico, y nos arroja un valor de 454 centímetros cúbicos. Ya obteniendo el volumen de agua y el volumen del suelo, pues podemos realizar la operación para determinar la porosidad. Entonces tenemos que la porosidad es el volumen de agua sobre el volumen del suelo por 100. Reemplazando los valores, pues nos da una porosidad del 45%. Bueno, el siguiente laboratorio que vamos a realizar en casa es el laboratorio de la prueba de la bolita o la prueba de manipulación, en donde pues se le da una mejor idea de la textura y el tipo de suelo. Entonces pues la prueba básicamente consiste en tomar una muestra de suelo. Esta la tomé de una parte del río, aproximadamente a 20 centímetros de profundidad. Entonces pues básicamente lo que consiste es tomar una pequeña cantidad de muestra en nuestra mano, humedecerla un poco, y lo siguiente es moldearlo hasta formar una bolita. Entonces, ¿bajo qué parámetros nos vamos a basar? En que en el momento de formar la bolita, si esta no mantiene su forma, se dice que es un suelo arenoso. Pero por el contrario, si al formar la bolita esta no se desmorona y mantiene su forma, se dice que es un suelo limoso o arcilloso. Entonces tomamos una pequeña muestra de suelo, la humedecemos y la moldeamos. Si llega a quedar muy húmeda, pues agregamos más muestra, formamos la bolita. Acá podemos ver que si se deja moldear, se deja formar la bolita. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es dejarla un día, 24 horas, para realizar la prueba en seco. Transcurridas las 24 horas de la prueba de la bolita, vamos a realizar la prueba de desmenuzamiento en seco, la cual consiste en tomar la muestra de suelo ya seca, desmenuzarla entre nuestros dedos. Si la muestra ofrece poca resistencia, predominan las arenas. Si la muestra ofrece media o alta resistencia, van a predominar los limos y las arcillas. Entonces vamos a realizar ya la prueba. Acá podemos ver que se desmenuzó muy fácilmente. Entonces lo que quiere decir es que es un tipo de suelo arenoso.
La siguiente prueba corresponde a la prueba de color. Para ello se toma una porción de suelo seco con una espátula y se compara con las tablas de Munsell. Cuando se encuentra el patrón de color más parecido al de la muestra, se anota el matiz, el cual aparece en la esquina inferior derecha de la página, asimismo el brillo, que sería el número de fila de la tabla, y la intensidad, que es el número de columna de la tabla. Una vez realizado este paso, se humedece la muestra. Inmediatamente después de que desaparece la película de agua de la superficie, se realiza el mismo procedimiento anterior. Una vez realizada la prueba de color, se obtuvo que para la muestra en seco dio una tonalidad de gris parduzco y para la muestra de color en húmedo dio una tonalidad de negro parduzco. La siguiente prueba que vamos a realizar es la prueba de sedimentación, la cual consiste en tomar un recipiente, llenarlo la mitad con la misma muestra de suelo y la otra mitad con agua. Pues esto se hace con el objetivo de determinar si contiene los tres tipos de suelo, que son el limo, la arcilla y la arena. Listo, entonces una vez ya teniendo la muestra, vamos a llenar la otra mitad con agua. Y lo siguiente que debemos hacer es agitarlo muy bien, revolverlo bien y dejarlo aproximadamente 24 horas para poder obtener un mejor resultado. Transcurridas las 24 horas de la prueba de sedimentación, se procedió a medir los diferentes horizontes del suelo, en donde se obtuvo el 4.5 centímetros de arena correspondiente al 81% y 1 centímetro de limos y arcillas correspondiente al 18%, también un 0.5 centímetros de materia orgánica correspondiente al 9%.